Somos BM Online. Conectate con nosotros. Pero ahora vamos junto a Casian Peña. ¿Cómo te va, Casian? Buenos días, ¿cómo estás? Adelante. Hola Bruno, buenos días. Te deseo un lindo día también. Hoy es un día muy importante aquí en los Estados Unidos. Hoy es el día de el 11 de septiembre, Sí. 9/11, como se dice aquí. 11 de septiembre, sí, hace 24 años se venían abajo las Torres Gemelas y murió mucha gente. Un hecho que transformó al mundo, evidentemente, y es lo que va a exponer aquí rápidamente Casian sobre la hora. Vamos ya a entrar en tema, Casian. ¿Cuál fue el significado de ese derrumbe o de los derrumbes de estos edificios, digamos? ¿Por qué se apuntó a derribar estos edificios en aquel momento, hace 24 años, querido Casian Peña? Bueno, Bruno, dar un análisis, yo creo, concreto acerca de este tema dura mucho, ¿no? Entonces, Sí. Nosotros ahora probamos de hacerlo de una forma compacta y hablarlo y resumir todo lo que pasó, ¿no? Y yo creo que mucha gente no nota el impacto que tenía este día tan importante, que era el día de 11 de septiembre, ¿no? 2001. Sí. Porque no solo impactó a miles de personas que murieron ese día, también muchos bomberos aquí en los Estados Unidos, que hoy también hay, como cada año, hay unas celebraciones y para honrar la gente que ayudaron ese día, y también creó un sentimiento de patriotismo en el país, ¿no? De una unidad social que a veces y hasta hoy en día falta en la sociedad. Y eso al menos me gusta resaltar siempre, que era al menos el hecho positivo de todo lo que pasó, si se puede comentar, ¿no? Yo estoy mirando las imágenes, sí, aquí de este documental, digamos, de este podcast que hizo justamente, que resumió de aquel hecho Emanuel Torres, y impactante cuando el avión ese, uno de los aviones de American Airlines, creo que se incrusta ahí en una de las torres. Qué bárbaro lo que habrá sido ese momento para tanta gente, para el mundo entero. Increíble, eso parecía una cuestión ficticia, no sé, una filmación de Hollywood, una cosa así, porque nadie se daba cuenta que era una realidad lo que estaba pasando, hasta que después sí se volvió justamente a la consigna de que fue real esto que estaba pasando, ¿verdad? Porque nadie se imaginó que eso podría ocurrir tan siquiera. Te escuchamos, Casian. Y bueno, Bruno, yo creo que es sumamente importante que hablamos también acerca del impacto que tenía este día, ¿no? Porque no era nomás este día que es tan importante, pero también inició miles de otras medidas que vinieron en los próximos años después de ese año tan importante que era el 2001, ¿no? Empezó más o menos, el año 2000, un año después pasó 9/11, ¿no? El 9/11, y después, muy importante resaltar eso, empezó la guerra contra el terror, ¿no? Y ahí es donde cambió todo. Por esa razón, por la razón de 9/11, los Estados Unidos entró a Afganistán, después en 2003 entraron a Irak, y se acudió todo el mundo, ¿no? Si miramos, por ejemplo, el precio del petróleo crudo en fines de la década 90, era aproximadamente, el precio era 25 hasta $30. Y uno mira una década después y el mismo barril cuesta $140. Entonces, el precio incrementó 4 veces, ¿no? Y como sabemos, el precio de energía se usa como una arma, y no solo es para la transportación, pero para el militar, para la vida cotidiana de la gente. Entonces, vimos ese gran cambio en nomás una década. Y se dice que hay una gran relación entre la guerra contra el terror y el precio del combustible, en este caso el petróleo crudo, ¿no? Y todo esto pasó por la gran intervención de los Estados Unidos, de Alemania y varios otros países como Francia, que se involucraron en países en el Medio Oriente, ¿no? También entraron en Libia,
en varios otros países también en el Medio Oriente que impactó a esa gente. Y una de la ideología que se resalta mucho es porque se quería promover la democracia, ¿no? La llamada democracia en Medio Oriente, en esa región muy importante del mundo, ¿no? Y ahora, si miramos a la situación actual, es un hecho y un hecho claro que hoy en día hay menos democracia en el Medio Oriente que había hace 20 años, ¿no? Entonces, hay menos democracia, nos enseña que toda la guerra contra el terror que duró 20 años no tenía un impacto muy positivo. Al final murieron aproximadamente 500.000 personas, soldados estadounidenses, pero también gente en Irak, en Afganistán, Libia, Somalia y muchos otros países ahí, Siria, por ejemplo, también. Entonces, murieron personas, se invirtió, yo escuché números como 6 billones de dólares para esta intervención en el Medio Oriente. Y al mismo tiempo también, mientras que los Estados Unidos metieron todos sus recursos en esa intervención extranjera, países como China y Rusia, ellos ya estaban armando un cierto esquema para crear un mundo que antes era unipolar, los Estados Unidos siendo el poder principal, a volverse en un mundo, yo diría, unipolar, donde hay hoy en día los Estados Unidos, hay China, hay Rusia. Multipolar, exactamente. Entonces, como sabemos, otra vez, años 2000, los Estados Unidos era el país donde toda la gente quería ir, ¿no? El país conocido por su democracia, por su prosperidad, pero porque por esa intervención en el Medio Oriente, todos los recursos salieron más o menos del país. Y se creó, por ejemplo, el Departamento de Transportación, el Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, y se invirtió mucho más dinero en lo que tiene que ver con la seguridad nacional. Y también, por ejemplo, se crearon nuevas medidas, como por ejemplo el Patriot Act. ¿Qué es el Patriot Act? Es una de las medidas más importantes y políticas bueno, es una ley que pasó por el Congreso. ¿Y qué es lo que dice esta ley? Era nomás para dar más poder al gobierno, para vigilar ciudadanos corrientes, pero toda la población, en términos de qué libros compramos o tomamos de la biblioteca, si por ejemplo mandamos más que $5,000 a otra parte del mundo o para pagar nomás, por ejemplo, tu Mastercard o tu Visa. Y también tenía un gran impacto al cuarto enmendamiento de los Estados Unidos, que normalmente declaró que uno necesita una causa antes de poder acceder a esta información. Pero con este Patriot Act, para lo que en ese tiempo querían promover, que es la seguridad nacional, ya poco a poco se cambió todo, ¿no? Y como sabemos hoy en día, si uno va al aeropuerto, por ejemplo, uno se tiene que quitar los zapatos, ¿no? O también, por ejemplo, hay un cierto límite a los líquidos que uno puede traer. Todo esto pasó por el evento de 9/11, 9/11. Antes no habían estas medidas. Hoy en día hay estas medidas que a veces pueden resultar muy, no sé... muy difíciles de digerir, digamos. Bueno, porque uno está ahí en el aeropuerto, un ciudadano común, y uno no se quiere quitar los zapatos y uno no puede traer su perfume o lo que sea porque el líquido es más de 100 mililitros, ¿no? Sí. Aún si obviamente sí es importante para la seguridad nacional, es algo que uno debe de hacer. Un montón de medidas que se pusieron. Yo, entre paréntesis, no quiero viajar justamente por eso, por no pasar por toda esa historia, pero... Exacto, y nomás eso quería resaltar, que todas esas cosas no existieran en esa forma tan presente antes de 9/11. Entonces cambió todo lo que tiene que ver también con el esquema mundial, yo diría el juego de ajedrez mundial. Como ya te comenté, poderes como China, que también incrementaron su demanda en lo que tiene que ver con el petróleo y todo lo que tiene que ver, porque la economía se estaba expandiendo. Mientras que la economía estadounidense, uno puede decir que se ha volvido siempre más pequeño o más frágil, aún más las instituciones. Y como sabemos, en el año 2009
había esa muy conocida crisis financiera, la peor, la que vimos en la historia moderna de Estados Unidos. Y yo creo que una que era quizá un poco más peor que esa era la de 1929, que era la Gran Depresión de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, el tema de Kasian, atentados del 11 de septiembre, Torres Gemelas, New York, ¿cómo está? ¿Cómo fue este hecho, el trasfondo del hecho que impactó al mundo? Sería lo que él está diciendo. Acá está escuchando también ya Albert Campos López Moreira detalladamente esto, porque va a entrar en cualquier minuto, en cualquier momento, aquí en directo el querido Albert Campos. Bueno, pero ¿cómo está el clima allá? El clima de recordación, que se entienda bien lo que digo. ¿Cómo se vive ese 11 de septiembre ahí en New York, luego de que hayan pasado 24 años de aquel atentado terrible, querido Kasian? Esa es mi consulta. Lo que dice la gente en la calle, un 11 de septiembre, en este caso del 2025, recordando lo que pasó hace 24 años. Bueno, Bruno, algo es que siempre respeté de los estadounidenses era el hecho como honran muchas veces a sus soldados y sus compatriotas, ¿no? Además, la gente que lucharon por su país, como vemos ahora con los bomberos, entre otros aquí en Nueva York el día de hoy. Entonces, es un día de un sentimiento patriótico para mucha gente, pero al mismo un día de gran reflexión. Aquí en muchas conversaciones que uno tiene en la calle, a veces uno está en silencio, en un estado de silencio, unos segundos antes de empezar la conversación. Es algo muy interesante. Nomás para... Sí, uno reflexiona, porque también está la matanza a balazos de este señor Charlie Kirk, un activista y aliado de Trump, en una charla en Estados Unidos, en Utah. Fue impactante. Esto ocurrió ayer. Y por supuesto es un día muy particular el de hoy, con la recordación y la reflexión acerca de lo sucedido en esas Torres Gemelas en New York hace 24 años. En fin, realmente todo esto se une al sentimiento nacional de la gente, y no solamente a ustedes que están ahí físicamente en Estados Unidos, sino nosotros que estamos acá. Nos ponemos también en la piel de toda esa gente estadounidense, digamos, y bueno, cómo siente esa gente la muerte de un Charlie Kirk, que era un defensor, un activista, un chico joven, qué sé yo. Bueno, es un día muy particular el de hoy. Sí, tenemos que ir cerrando contigo, Kasian. A ver, ¿qué nos podés acotar? A ver. Bueno, hablaste del señor Charlie Kirk, que tengo que decir, yo no sé si en la escala internacional, aún más en Latinoamérica, si se nota el impacto que tenía este señor. Es un joven de 31 años que murió ahora, el día de ayer. Yo creo que se vio en las redes sociales, y era obviamente un hombre que resaltó la importancia de los valores que yo también me gusta resaltar, que es Dios, patria, familia, ¿no? Y también siempre resaltando los valores que nos unen, ¿no? Y como dice Aristóteles, y algo que Charlie Kirk hizo muy bien en su vida, es que la valentía no consiste en no tener miedo, sino en actuar a pesar de él, ¿no? A pesar de él. Entonces, eso es algo muy importante de recordarnos. A pesar del miedo a actuar. Yo aquí también tengo una velita puesta para la gente del día de 11 de noviembre, como uno puede ver aquí. Ah, sí, muy bien. Y también para el señor Charlie Kirk, un joven, como mucha gente que a veces... 31 años, sí. 31 años, que uno nota que hay gente que dice la verdad, cuando lo único que puede hacer la oposición es matarle a este joven que tenía 2 hijos, que tenía una mujer, y promovía estos valores en la sociedad. Y esto de verdad impactó a toda la gente, todos los políticos del mundo, es la conversación más actual que hay al momento. Y yo también quería
honrar esta persona al día de hoy, ya que es una persona muy influyente en el país. Y como vos ves, eso es en un campus de la universidad. Él siempre va a las universidades y él quiere promover el diálogo y las discusiones entre los jóvenes, sí, entre los jóvenes. Entre los jóvenes. Eso, Bruno. Bueno, te agradecemos mucho, querido Cassian. Vos sos joven, idealista, sos un luchador, una persona que siempre está también dándonos la precisa informativa, así que te agradecemos desde New York. Siempre esa deferencia para nosotros, fuerza y adelante, ustedes que están ahí en New York, en un sitio emblemático, si se quiere, donde ocurría una tragedia terrible hace 24 años, en aquel 11 de septiembre del 2001. Bueno, muchas gracias, querido Cassian Peña. Somos BM Online. Conectate con nosotros.